Hoy empezamos un ciclo. Sabéis que Izquierda Socialista, uno de los objetivos importantes que tiene es la participación, el debate de ideas, el debate político abierto a todos y a todas las ciudadanas y ciudadanos, no solamente a los que pertenecen tanto a la corriente de Izquierda Socialista como a los socialistas, sino abierto a todo aquel que tenga interés por participar y por de alguna forma conocer qué es el Partido Socialista y concretamente Izquierda Socialista. Izquierda Socialista pretende hablar de política con mayúscula, ganar la confianza recuperar la confianza de la ciudadanía en la política y en los políticos, analizar la situación y de alguna forma regenerar este partido que, como vemos después de las elecciones catalanas, yo creo que es ya el punto que nos sitúa bastante desde 52 que tuvo Maragall, como me comentaba antes Javier, a 20 que acabamos de sacar, y hemos perdido de las últimas a esta 80 escaños. Yo creo que es momento para reflexionar, para pararnos y para rearmarnos ideológicamente y de alguna forma trabajar para que el Partido Popular, que está de alguna forma terminando haciendo un bombardeo y acabando con el estado de bienestar, acabando con las clases medias y promoviendo, como siempre ha sido, esas élites económicas que cada vez son más ricas y la gente, el ciudadano de a pie, los obreros cada vez son más pobres, y eso es lo que de alguna forma están planteando. Y nosotros, como personas de izquierdas, tenemos que continuar, no podemos callarnos, tenemos que estar ahí, tenemos que salir, tenemos que hablar, tenemos que estar con los ciudadanos y con las ciudadanas y tenemos que tener una presencia activa. De ahí que surgieran pues una serie de ciclos, como es el ciclo que ya se inició el lunes pasado. Hay alternativas que se hizo en la Facultad de Derecho y que además yo creo que fue interesante por las ideas que nos aportaron los dos Nachos y por la participación de gente, que yo creo que también fue muy interesante, y estaba el salón de grados de Derecho prácticamente lleno. Y luego también yo creo que porque de alguna forma hemos iniciado ahí una serie de conferencias, de foros de debate abierto a toda la ciudadanía de Albacete. Y el otro ciclo, que lleva por título "No me digas que no hable de política", y que se inicia hoy. Queremos que la Casa del Pueblo sea eso, la Casa del Pueblo donde vengan toda la ciudadanía a hablar, a debatir, a hacer propuestas, que nos acerque a la ciudadanía. Pero no solamente se trata de hablar aquí como el que viene a desahogarse, sino que también implica que lo que nosotros digamos aquí llegue a algún sitio, se nos tenga en cuenta. Sabéis que muchas veces dicen, bueno, pues sí puede hablar todo el mundo, pero da igual, 5 minutos cada uno y luego lo que hablamos no sirve para nada. Aquí se trata de que las opiniones cuenten, lo que se diga aquí cuente, analicemos y haya un debate político y hablemos de todo, critiquemos, hagamos propuestas, que parece que algunos temas incluso da miedo hablar. De ahí que el primer tema que vamos a abordar es precisamente uno de esos temas que han estado siempre ocultos y que no se ha podido hablar dentro del partido, o se ha evitado el hablar dentro del partido de este tema, como es el Estado laico. Para eso yo creo que nadie mejor que contar con Carmina Belmonte, que pertenece a Europa Laica. Sabéis que es profesora de la Escuela de Magisterio, se ha dedicado mucho a todas las actividades educativas en cuanto a metodología y también fue alcaldesa de Albacete, la primera alcaldesa de Albacete en la lista del Partido Socialista, y después, una vez que terminó su actividad política, pues como es lógico, no se queda ahí, sino que ella sigue participando en la vida social con actividades de muchos tipos, como es, por ejemplo, esta actividad que es el activismo que lleva dentro de Europa Laica.
Y Francisco Delgado, que bueno, yo creo que lo conocéis, pero desde muy joven se afilió al PSOE y a UGT en Barcelona, y en el 76 organiza el Partido Socialista en Albacete. En el 77 fue diputado en la primera legislatura y también fue senador. Militó en el Partido Socialista hasta el año 99. Fue uno de los creadores de la corriente Izquierda Socialista. Izquierda Socialista ya tiene una historia de 32 años, o sea, ya es una corriente importante dentro del partido. Fue también presidente de la FAPA durante 14 años, directivo de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, miembro del Consejo Escolar y ahora en estos momentos es presidente de Europa Laica. Es una persona, como habéis visto, también fue concejal, efectivamente, se me había olvidado esa faceta. Muy importante, por cierto, el hecho de pasar por los ayuntamientos, es verdad. Sí, pero está del Congreso. Entonces, yo creo que es una buena escuela los ayuntamientos. Como presidente de Europa Laica, voy a decir en qué es Europa Laica, leyendo la definición que él mismo hace en una entrevista que le hicieron. Esta asociación, Europa Laica, se fundó en el año 2001 y lo que pretende, estas son palabras de Paco, pretende ser un referente del laicismo y de la emancipación laica. Tiene total independencia institucional y política. Propugna la laicidad institucional, entendida como el establecimiento de las condiciones jurídicas, políticas y sociales idóneas para el desarrollo pleno de la libertad de conciencia, base de los derechos humanos. Ha publicado también diversos libros relacionados con la escuela laica y también el último que ha coordinado, que es de un colectivo que se llama Aprender sin dogmas. Por lo tanto, yo creo que esta tarde nos van a dar unas líneas generales, porque el tema del laicismo es muy amplio y entonces esto es como un punto de partida que nos va a permitir profundizar y ver cuál es el planteamiento. Esto está dentro de nuestros principios, o sea, de nuestras propuestas, un Estado federal, laico y participativo. Y empezamos por el Estado laico. Un Estado laico que nosotros nos creemos, que además no tenemos que ocultar y que además cuando salgamos a la calle, para que la gente sepa a quién vota, quiénes somos, yo creo que no podemos andar siempre ocultando nuestros orígenes, nuestras ideas, porque si no confundimos a la gente. Y confundir a la gente es lo que nos ha llevado, con eso de ganar votos, esto no hay que decirlo para ganar votos, el otro no hay que decirlo, hay el desconcierto que hay en cuanto a los socialistas en la calle. Una de las causas, claro, entre otras muchas. Entonces, bueno, va a empezar Carmina. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Me ha encargado Paco que diga un poco lo que son los términos laicismo y libertad de conciencia. Como hay personas que hacen estos estudios mucho mejor que yo, voy a leer lo que sobre esto dicen cuatro pensadores, 4 autores. Y si luego queréis comentar, como me imagino que habrá un posible debate posterior, pues luego comentaremos. Yo he empezado por coger la definición del diccionario y dice que el laicismo es la doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad y más particularmente del Estado respecto de cualquier organización o confesión religiosa. Hasta hace muy poco tiempo en el diccionario de la Real Academia no aparecía la palabra laicidad. Ahora aparece en la última edición condición de laico, principio de separación de la sociedad civil y de la sociedad religiosa. Yo quiero hacer un comentario, y es que las palabras laicidad y laicismo se confunden bastante a la hora de estar utilizadas. Por lo tanto, salvo que alguien haga un estudio muy minucioso y quiera hacer un trabajo sobre eso, yo creo que no es el momento de hacer una distinción entre los dos, porque unos autores usan unas veces una y otras otra, y a veces con el mismo significado. Quizá es más clara la definición francesa, que no voy a citar ni siquiera traduciendo, pero sí voy a indicar que yo creo que la palabra laicidad, que se ha introducido en España recientemente, es un galicismo, porque en Francia sí se usa mucho más el equivalente, que es laïcité, que el nuestro. Por eso yo
creo que distinguir los dos términos nos llevaría a más confusión que a ir al centro de lo que nos interesa. Sabater, he cogido a Sabater porque lo que dice es muy claro. ¿Qué es la laicidad? Él usa laicidad en lugar de laicismo, por eso os digo que hay distintos usos. Es el reconocimiento de la autonomía de lo político y civil respecto a lo religioso, la separación entre la esfera terrenal de aprendizajes, normas y garantías que todos debemos compartir y el ámbito íntimo, aunque públicamente exteriorizable a título personal, de las creencias de cada cual. La liberación es mutua porque la política se sacude la tentación teocrática, pero también las iglesias y los fieles dejan de estar manipulados por gobernantes que tratan de ponerlos a su servicio, cosa que desde Napoleón y su concordato con la Santa Sede no ha dejado puntualmente de ocurrir, así como cesan de temer persecuciones contra su culto, tristemente conocidas en muchos países totalitarios. Sin embargo, el laicismo va más allá de proponer una cierta solución a la cuestión de las relaciones entre la Iglesia o las iglesias y el Estado. Es una determinada forma de entender la política democrática y también una doctrina de la libertad civil. Consiste en afirmar la condición igual de todos los miembros de la sociedad, definidos exclusivamente por su capacidad similar de participar en la formación y expresión de la voluntad general, y cuyas características no políticas, sean las que sean, religiosas, étnicas, sexuales, genealógicas, no deben ser en principio tomadas en consideración por el Estado. Me parece interesante añadir aquí, aunque luego probablemente se refiera Paco, que se recuerda siempre que la educación no es ajena ni es un asunto privado, sino que la educación es un asunto que tiene efectos públicos, porque muy privado que sea el centro donde se imparte y que por lo tanto debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar los programas y los temarios que se considera desde el Estado. Una miembro de Europa Laica, Coral Bravo, dice, no estoy tocando nada, a ver si estoy muy cerca. Vale. Laicismo es en esencia respeto. Es respeto a las creencias de toda la ciudadanía, es respeto al derecho intrínseco de cada persona a pensar según sus propios criterios, es respeto a todo posicionamiento religioso o espiritual que no vulnere los derechos ajenos. Y el respeto no puede ser radical, como sí lo puede ser, y de hecho lo es, el irrespeto. ¿Por qué he cogido esto? Porque ahora mismo se habla a veces de laicismo o laicidad, cualquiera de las dos palabras, con adjetivos. Y no cabe ningún adjetivo, porque no hay laicismo o laicidad radical, porque aquí es imposible, y no hay laicismo positivo, porque si hubiera un laicismo positivo debería haber uno negativo, y no existe. El laicismo no es adjetivable, no puede ser adjetivable, y yo sí que quisiera aquí haceros un llamamiento. Es una trampa que nos quieren poner para hacernos creer que lo que debe ser es en el fondo, unos privilegios a una determinada confesión. Por lo tanto, el laicismo, que quede claro, no tiene adjetivos. El laicismo defiende pura y simplemente la separación entre las instituciones del Estado y las iglesias u organizaciones religiosas. El laicismo garantiza la libertad de conciencia, que en España está contemplada en la Constitución, y avala el cumplimiento del respeto a la libertad de pensamiento y a la libre elección de la moral privada de cada ciudadano. Por lo tanto, el laicismo no impone, pero sí defiende los derechos ciudadanos ante la imposición. Un gran autor de temas sobre el laicismo, que es Gonzalo Puente Ojea, dice lo siguiente: podría aceptarse que el laicismo designa una praxis si ésta se entiende como en sí misma inclusiva de dos dimensiones íntimamente asociadas, a saber, una concepción o interpretación teórica de la realidad social y b, la plasmación fáctica de esa vertiente teorética en la vida colectiva de un entorno determinado. Sin esa segunda dimensión, toda práctica social resultaría ciega, no significativa. Y he cogido este párrafo porque hay organismos, instituciones, asociaciones o partidos que dicen defender
los principios laicos, pero no los aplican, con lo cual, evidentemente, no los están defendiendo. El principio laicista postula, en cuanto señal y cifra de la modernidad como hito histórico irreversible, el autoconocimiento y la autoliberación del ser humano, la protección de la conciencia libre del individuo y de su privacidad, desalojando radicalmente de la res pública toda pretensión de instaurar en ella un régimen normativo privilegiado a favor de cualquier fe religiosa que aspira a institucionalizarse en forma de ente público al servicio de una supuesta revelación sagrada o mandato divino. Solo existe un ser dotado de conciencia, y ese ser es el individuo humano. En el espacio público es necesario practicar como regla usual, y me parece muy interesante esta reflexión, un relativismo metodológico como premisa de la tolerancia de quien admite que otro pueda tener razón, aunque en el foro recóndito de su conciencia tenga la convicción de estar en la posesión de la verdad. Por lo demás, el creyente tiene el pleno derecho a difundir su peculiar verdad, pero sin reclamar privilegio alguno para su actividad proselitista en el plano convivencial de la privacidad y sin invadir el ámbito de lo público. El concepto de un Estado laico no admite ni la práctica de persecuciones políticas o administrativas contra iglesia o asociación civil alguna que se someta a las normas del derecho civil común, pero tampoco consiente la concesión de mercedes o privilegios. La igualdad y la libertad que reclama el laicismo es el desarrollo integral y autónomo de la conciencia libre como valor supremo del proceso de humanización y civilización de los ciudadanos. Y voy a ver si es el teléfono, pues lo siento, a ver si era eso. Y voy a terminar con unas palabras de un filósofo francés, Henri Peñarruiz, que ha venido algunas veces a Albacete y que es miembro, es socio de Europa Laica, es un especialista en estos temas y es miembro del consejo que hay en Francia para los temas de laicismo. Por lo tanto, es una persona que en Francia tiene una gran relevancia y sus aportaciones son siempre muy tenidas en cuenta. Demasiado a menudo dice: los seres humanos tienen tendencia a privilegiar lo que les divide. Con el laicismo hay que aprender a vivir con las diferencias en el horizonte de lo universal, sin olvidar nunca que existen intereses comunes en tanto que ser humano. Sigue diciendo: el principio básico que no debemos olvidar es que por encima de todo somos hombres y mujeres, antes que cristianos, ateos, judíos o musulmanes, y que la diferencia no se debe ocultar, pero tampoco debe ser supervalorada, destrozando el punto de encuentro público donde todos nos debemos encontrar y entender en la condición universal de seres humanos. El laicismo supone la unidad del bien común con el respeto a la diversidad y no es enemigo de las religiones que se ejercen como una comunidad de creyentes libres en su espiritualidad y capaces de organizarse para realizar su culto. Ahora bien, cuando los representantes de las religiones o el clero tratan de ejercer su influencia sobre el poder público y utilizar instrumentos temporales para imponer su visión espiritual, los dos términos son incompatibles. Las políticas que se apoyan sobre las razones de los creyentes no son aceptables. Y dice él: las prohibiciones de la interrupción del embarazo, de la formación de parejas libres de hecho, sin matrimonios convencionales católicos y de otras libertades de la vida cotidiana son inadmisibles de aceptar. Y yo me hago anticlerical solo para resistir el recorte de las libertades. Y para terminar, el laicismo sería como la etimología del griego. En griego laos significa pueblo. Sería la teoría que debe descansar en tres principios fundamentales. Primero, la libertad total de conciencia, que no se puede confundir con la libertad religiosa, que es un caso particular de la libertad de conciencia. En segundo lugar, la igualdad de derechos de los ateos, agnósticos, creyentes. La igualdad debe ser estricta. Por último, la promoción con la ley común de lo que son los principios universales y comunes a todos. Y quiero ilustraros esto antes de que hable Paco con una anécdota que me ocurrió a mí siendo alcaldesa de Albacete. Sabéis que esta ciudad está hermanada con Vienne y el alcalde de Vienne no había venido nunca a Albacete. Quizá por mi condición de profesora de francés lo llamé personalmente y le dije que no era admisible, que tenía que venir. En ese momento era ministro del
del gobierno de Mitterrand, del que era íntimo amigo y con el que comía todas las semanas. Y me dijo que podía venir menos de un día, vino menos de 24 horas, pero vino. Se quedó asombradísimo porque vino en feria a la cabalgata. Y eso de oír, vivas a la Virgen, vivas a la alcaldesa, vivas a otro... Esa mezcla de paganismo y religiosidad le llamó mucho la atención y tuvimos tiempo de hablar largo y tendido sobre el mismo. Por si acaso alguien no lo sabe, en Francia suele haber duplicidad de cargos. Los ministros son prácticamente siempre alcaldes de alguna ciudad. Y me dijo algo que yo he repetido muchas veces cuando me han hecho alguna entrevista y que os lo brindo para que de verdad entendamos lo que es esa separación. Me dijo: soy católico practicante, voy a misa todos los días, comulgo todos los días, pero cuando en razón de mi cargo asisto a un acto religioso, ni comulgo ni me santiguo, porque represento la República Francesa. Esa es nuestra aspiración. Está genial. Perdonar un momento, que antes se me ha olvidado, antes de pasarle la palabra a Paco. Hay aquí una ficha para todos y todas aquellos que no pertenecen ni a Izquierda Socialista, ni son del Partido Socialista ni nada, para que la rellenen, porque se va a hacer un resumen de cada una de estos debates que vamos a tener, y para enviároslo por correo electrónico o incluso también para mandaros las actividades que se vayan organizando. Entonces, estas fichas las tiene Javier, y entonces se las podéis ir recogiendo y así os van llegando las informaciones, que se me había olvidado antes. Bueno, buenas tardes y a los compañeros y compañeras del Partido Socialista, de la corriente de opinión Izquierda Socialista. Agradeceros en nombre de Europa Laica, en este caso de Albacete Laico también, la invitación que nos habéis hecho para mantener con vosotros un coloquio en la tarde de hoy en la sede de la Casa del Pueblo. Es evidente que la Casa del Pueblo no tiene el mismo significado que tenía en la época de la República o en los años 20. La sociedad ha cambiado mucho y esto pues viene a ser un edificio donde está la sede administrativa del Partido Socialista, donde hay un salón de actos en donde se hacen reuniones y que en un momento determinado se puede convertir, si la dirección del partido quiere, en una Casa del Pueblo. Lo que ocurre es que posiblemente en los últimos años, por lo que yo veo desde fuera, no es realmente una Casa del Pueblo, y estaría bien que esta corriente de opinión Izquierda Socialista, que yo colaboré con otros compañeros y compañeras a configurar en los principios de los años 80, pues ayude al partido a que sea una Casa realmente del Pueblo. Por cierto, muy querida para mí porque mi bisabuelo, presidente de la Casa del Pueblo de Tarazona de la Mancha, pues fue asesinado unos días después de acabar la guerra en La Roda, en un calabozo de La Roda. Bueno, pues yo voy a hablar evidentemente, continuando con el discurso que ha comentado Carmina, en términos políticos, porque estamos dentro de un ámbito político y merece la pena poner las cartas sobre la mesa y ponerles apellidos a todas las cosas que yo voy a intentar comentar o a todas las evidencias que yo voy a intentar decir. Decir que el aspirar a que estemos en un Estado laico es una aspiración interesante, es una aspiración muy importante, es una aspiración decente, y nadie se tiene que avergonzar desde la política para aspirar, incluso desde la derecha política, a que se establezca el Estado laico. Y el Estado laico, que a alguien le puede sonar a algo antirreligioso o algo ateo, es ni más ni menos que el aceptar por parte de todos, ciudadanos y ciudadanas, la pluralidad y la diversidad ideológica y de convicciones. Esa pluralidad que hay en la sociedad, queramos o no, ya no vale aquello de que aquí todos somos católicos por obligación y el que no sea católico no es nada, como decía Franco, sino que cada uno de nosotros tiene su propia ideología y tiene sus propias convicciones, y en esa pluralidad tenemos que convivir absolutamente todos. Y eso es una de las primeras normas para establecer un Estado laico. Y eso se tiene que concebir desde la política y desde el sindicato. Aquello de estás conmigo contra mí, en un Estado laico se debe de acabar. Otra cuestión importante es la eliminación de todo tipo de privilegios hacia grupos ideológicos, ya sean religiosos o de otra naturaleza. Religiosos, masones, ateos, etc. Es decir, que no haya privilegios hacia ningún grupo político.
Eso se establece dentro de lo que podríamos considerar nosotros de Europa laica como Estado laico. Por otro lado, el Estado laico debe de proteger y fomentar, no solo proteger, la libertad individual de pensamiento y de conciencia. No solamente sirve protegerla, sino fomentarlo también, desde el ámbito de los poderes públicos. Por lo tanto, aquello que la Declaración Universal de los Derechos Humanos instaura para los niños, para los jóvenes y para los adultos, debe de ser potenciado desde el poder del Estado. En cuarto lugar, sería la separación real del Estado de las iglesias. En la línea más moderada, podríamos decir, de la Ley de Separación Iglesia-Estado francesa de 1905, y también, ¿por qué no decirlo aquí?, porque fuimos partícipes históricos de la Constitución de la Segunda República, que pronto se cumple su aniversario el día 9 de diciembre, y por lo tanto hay que releerse la Constitución de la Segunda República para ver cómo trataba de emerger un modelo de Estado laico, de separación del Estado de las iglesias, que fue lo que ni toleraban ni querían el poder religioso y el poder político de la época, y sucedió lo que sucedió. En quinto lugar, impulso de la democracia participativa. Esto de que tanto se habla de que todos los ciudadanos y ciudadanas deban de participar, bien sea a través de los partidos políticos, de los sindicatos, del tejido social, pues eso es el impulso de la democracia participativa, cada uno en el nivel que quiera. Es decir, por lo tanto, el impulso de la democracia participativa es uno de las condiciones o señas de identidad o rasgos fundamentales del Estado laico. Y por último, podríamos citar la defensa y el fomento de los derechos universales, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los derechos de la infancia, que tanto se nos olvida en el ámbito escolar y en el ámbito familiar. Y se nos olvida también cuando se están a veces pues atentando contra los derechos de la infancia en países terceros, industrias españolas que venden sus productos en este país. Y por tanto el Estado debería de perseguir esa cuestión. ¿Qué pasa? Que en España tenemos un peso religioso fuerte. Desde el Concilio de Toledo, Tercer Concilio de Toledo, hasta el nacionalcatolicismo del año 39, por ponerse de circunstancias históricas, España generalmente ha sido católica por obligación. Muchas de las tradiciones que existen hoy, llamadas tradiciones entre comillas, vienen porque han sido impuestas por el poder político al conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Y por lo tanto las tenemos a veces como muy asumidas culturalmente, pero han sido generalmente impuestas. Fijaros que hasta el año 1977-78, con la proclamación de la Constitución de 1979, pues prácticamente, aunque en los últimos años ya en el tardofranquismo, ¿no?, en el franquismo ya más dócil, pues no se imponía de una manera muy seria, pero incluso pues en Barcelona a principios de 1972-78 todavía exigían en los colegios municipales es decir, el libro de bautismo para cuando un niño lo apuntabas a una escuela municipal. Bueno, esa es una realidad que está ahí, que está tan cercana. Otros países han vivido otros recorridos históricos de esta materia, sobre todo los países luteranos, los países protestantes, y ya no digamos pues en Estados Unidos o en México o en Francia, con la Ley de Separación Iglesia-Estado, etc. Pero en España hasta el año 1977 tuvimos el peso de una determinada confesión que era la católica. ¿Qué pasa con la normativa actual después de aprobada la Constitución de 1979? Veis que voy a ser como muy telegráfico para que luego en el debate podáis incidir en aquellas cuestiones que os interese más. Primero tenemos una Constitución del 79 excesivamente ambigua en lo que relaciona a los temas de laicidad de las instituciones. Excesivamente ambigua. Ambigua quizá por los momentos en donde se elaboró la Constitución, todo hay que decirlo, y también porque las presiones del poder religioso y del poder político, de la acción católica de propagandistas que en aquel momento tenían mucha influencia en el gobierno de Suárez, pues influyó para que fuera así, y también por la tolerancia quizá excesiva de algunos compañeros y compañeras del Partido Comunista de España y del Partido Socialista Obrero Español en especial. Y salió bastante ambigua. Fijaros que en la Constitución de 1979
al margen de la barbaridad de poner en el título segundo el tema de la corona, no poner antes la cuestión de las Cortes, pues aparece la única entidad privada, corporación privada que aparece en la Constitución es la Iglesia Católica. No aparece ni una sola entidad privada. Habla de empresarios, de sindicatos, de partidos, pero como Iglesia Católica, entidad privada, no pone ninguna. Y es la única que en el 16.3, segunda parte, aparece Iglesia Católica. Y eso ya da un poco, hace pensar lo que puede venir después, más que asistimos a una aprobación de la Constitución, que yo voté que sí, evidentemente, pero que sabíamos en aquel momento, quizá unos más que otros, porque quizá en aquella época algunos pensábamos que podía derivar el futuro de este país por otros derroteros, porque la Constitución da para mucho, para que se ha ido por la parte más diríamos, conservadora. Tenemos en cuenta que la corona en España es católica, y eso lo tenemos que saber. Y al tener la jefatura de Estado como una jefatura católica, eso imprime carácter a lo que es mucho de lo que se está haciendo a nivel normativo, etc. Si leemos el 16.1, nos damos cuenta enseguida que trata de imponer un principio de ideología común. Es decir, la ideología es individual, nunca puede ser común. Y es el primer fallo que tiene el artículo 16. La ideología es individual, no es común. Es decir, podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero la ideología es muy particular, como la conciencia, es de cada uno de nosotros. Es un principio fundamentalmente religioso, el tema de la ideología común. Luego, el 16.3, como todos sabemos, al mismo tiempo que el Estado no tendrá religión, no tendrá confesión, a continuación habla de la Iglesia Católica, etc. Y luego ya en el artículo 27 es donde viene realmente el problema que nos está generando grandes cuestiones importantes, y es el artículo de la enseñanza, cuando habla de la libertad de enseñanza, en donde los padres pues pueden elegir el modelo de enseñanza que quieren para sus hijos, etcétera, etcétera. Por tanto, es un artículo que nosotros entendemos que sería reformable, Bueno, pues a partir de ahí, cuando se aprueba la Constitución, por ser muy telegráfico, unas semanas después se aprueban o se meten en el Boletín Oficial del Estado los 4 acuerdos con la Santa Sede de 1980, que son acuerdos que se firman con el Vaticano por el entonces ministro Marcelino Oreja, creo, y que vienen a ser unos acuerdos que privilegian en materia económica, en materia de enseñanza, en materia jurídica y en materia de asuntos militares a la Iglesia Católica, acuerdos que siguen vigentes, incluso se han mejorado en algunas parcelas, y acuerdos que realmente en algunas parcelas podemos decir que hay una injerencia. Si se reconoce al Estado Vaticano como Estado, cosa que Europa laica no reconoce, esperemos que la ONU algún día tampoco, pero si se reconoce al Estado Vaticano como Estado, como lo reconoce el Estado español, hay una injerencia total de un Estado en materia interna, normativa interna. Y por lo tanto, esos acuerdos, según la propia Constitución, artículo 92, debían ser declarados no aptos, no válidos, porque cualquier acuerdo internacional que tenga injerencia dentro de la normativa interna de un Estado no son válidos. Pero, como se trata de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, pues el Estado español, los poderes públicos, nunca han entrado en esa disyuntiva de ver qué estaba influyendo negativamente dentro de nuestra normativa vigente. Fijaros que aquí tenemos un general castrense de los ejércitos que depende del Papa y forma parte del ejército español, y otras muchísimas cosas que podríamos citar como evidencias. Luego tenemos la Ley de Libertad Religiosa, que se elabora unos meses después y que es una ley realmente ancestral. Quizá en aquel momento podría servir, en la época que se hizo en el Parlamento, pero ahí no tiene ningún sentido. La Ley de Libertad Religiosa lo que hace es que reconoce deberes y derechos de las corporaciones religiosas y de los creyentes. Los que no son creyentes no pintan nada, no son nadie, y por tanto es una ley que hay que derogarla y que hay que hacer una ley de libertad religiosa, como luego comentaré, que tenemos elaborado un documento sobre ese tema, y que parece que el Partido Socialista en la época de Zapatero última quería presentar una propuesta al Parlamento y que no llegó nunca a presentar. Total, la ley de libertad religiosa desde el 80 es inválida en este momento, es decir, que además no tiene ningún sentido, es decir, que tampoco se cumple, es decir, es una ley que no tiene mucho sentido. Luego tenemos las leyes educativas. Las leyes educativas son un verdadero peso
dentro de la sociedad española. Primero porque tanto la LOGSE como leyes que han ido después, ya me refiero a la época que han gobernado compañeros nuestros del partido, no voy a referir, claro, a los gobiernos del PP, porque es evidente que el gobierno del PP siempre va a apostar por cuestiones confesionales en general, pues son leyes que permiten dos cosas. Una, que haya conciertos educativos con empresas educativas católicas, de dogma católico, y dos, que siga habiendo religión dentro del horario lectivo obligatorio, es decir, horario lectivo. Eso, que en principio aparentemente no tenía una excesiva importancia, se ha ido empeorando con el paso del tiempo hasta que se ha conseguido que hemos pasado a un 10 puntos más de porcentaje de alumnos que van a centros de ideario católico subvencionados con fondos públicos por encima de lo que había en la época franquista. Por lo tanto, hemos crecido en número de alumnos que van a centros católicos subvencionados con fondos públicos. Pero la LOE ya termina de rematar el tema. Primero porque el 108.3 considera red pública a los centros de titularidad pública y a los centros privados concertados, entre los que están los centros católicos dogmáticos, evidentemente. Y esos son red pública. Claro, cuando ahora hablan de los hospitales privados, miramos a la LOE, porque ahí ya se consagra una red pública formada por centros de titularidad pública y por centros privados dogmáticos. Pero lo que también es algo realmente difícil de entender es que aparezca la disposición adicional segunda y tercera de la LOE, en donde se le da unos privilegios a las personas designadas por los obispados para que den clase de religión, que está poco a poco por encima de los derechos de los interinos. De tal forma y manera que es previsible que toda esta amalgama normativa que hay a nivel estatal y a nivel de cada comunidad autónoma, cada una de ellas, de su padre y de su madre, pues haga que nos podamos encontrar, si el PP consigue modificar la LOE e introducir una serie de elementos como la elección del director por parte de las administraciones educativas, sin pasar por el Consejo Escolar, porque estos desaparecen como órganos de gestión, nos podemos encontrar que tengamos directores de centros de titularidad pública designados por los obispados. Bueno, pues esto es la LOE. Fijaros que la reforma que hace el PP no entra para nada del artículo 85 al 106. Le viene como calzador, le viene perfecta. Si miráis la LOE, el artículo 85 al 106 es todo lo que habla de la privada y de la enseñanza privada. El PP lo que trata es de cargarse los consejos escolares, de darle mucho poder a los directores que ellos nombran, de quitar la posibilidad que los padres tal, de desarrollar un plan para que los alumnos menos estudiosos se vayan a la empresa. Es decir, una serie de instrumentos que van a desestabilizar el sistema educativo. Pero en lo que respecta a la cuestión confesional, el Partido Popular, la LOE, le viene al dedo, que es de lo que estamos hablando aquí esta tarde. Luego tenemos los privilegios simbólicos, actos y ritos. Os podría contar cientos y cientos de casos en donde personas de la izquierda política han estado metidas hasta arriba. Os voy a contar solamente dos de esta semana. Uno que afecta al PP y otro que afecta al PSOE. Es el alcalde de Zaragoza, señor Belloc, exministro de Justicia y de Interior, con una hoja de servicios política que merece la pena leérsela, y que cada pleno del ayuntamiento se coge en brazos el ujier de turno, un crucifijo que tiene de metro y pico, y lo lleva a la mesa y dice que eso preside los plenos del ayuntamiento de Zaragoza. Claro, hemos intentado los compañeros de Aragón, hemos ido a los tribunales, se emperra, está ahí, de esos hay muchos, Y luego otra cuestión en centros escolares, en este caso en Benicarló. En Benicarló de hace tiempo
se celebraban en una fiesta que llamaban Santa Catalina, el día 23, unas misas en horario lectivo dentro de los centros escolares. Y nadie jamás ha dicho nada hasta que el año pasado intervenimos nosotros y parece ser que después de convencer a la inspección del PP de que eso no era posible, este año se han sacado de los centros, incluso en 2 de ellos centros no se ha hecho misa. Y el año que viene esperamos que los otros 2 tampoco se haga misa. Pero cosas estas siguen pasando en esta España nuestra del 2012. Luego tenemos los privilegios económicos y tributarios. Los privilegios económicos y tributarios significa que la Iglesia Católica paga muy pocos tributos, casi ninguno. Que del impuesto de la renta cedemos todos nosotros un porcentaje, pongámonos la señal, a la Iglesia Católica para pagar el culto, el clero y el proselitismo religioso. Cuando oímos en la radio o en la televisión aquello de somos tantos, lo estamos pagando todos con nuestros impuestos de la renta. 250 millones al año que va del impuesto de la renta de todos los que pagamos la declaración de la renta. Y hay un acuerdo, en los acuerdos estos del 79 por parte de la Iglesia con el Estado, de que la Iglesia Católica iba a autofinanciarse. Han pasado 30 y pico de años y la Iglesia Católica no se autofinancia, sigue dándole dinero el Estado, además de un impuesto como es el de la renta. Y ya en el tema de los otros tributos, el IBI, obras, todos los impuestos que podíamos citar, tenemos un documento dentro de nuestra página web laicismo.org, que lo podéis mirar, perfectamente contrastado, en donde el Estado, fundamentalmente los ayuntamientos, dejan de ingresar cerca de 4.000 millones de euros por el impago de impuestos de la Iglesia Católica del Estado de España. Y luego tenemos otra cuestión que es interesante, la cesión de suelo a las confesiones religiosas. ¿Por qué las confesiones religiosas, las corporaciones religiosas, generalmente muy ricas, tienen que donarle suelo a los ayuntamientos gratuitamente y ponerlos en los planes generales de algunas comunidades autónomas, como es la vasca y la catalana, para que cuando se haga un plan de ordenación haya un espacio para una iglesia o para una mezquita? ¿Por qué? Si son entidades privadas que compren el suelo. Bueno, pues eso está pasando en este país. Luego tenemos la ley hipotecaria de que tanto se habla, ¿verdad? Ahora, pues la ley hipotecaria tiene otra cosa, aparte de las personas que se queda pringado con los bancos. La Iglesia Católica, a través del reglamento que modificó Aznar, pero que ya estaba establecido en la propia ley hipotecaria del año 49 y 1902, son considerados instituciones públicas los obispados y funcionarios públicos, los obispos diocesanos, no todos, los obispos diocesanos, de tal manera que pueden inscribir en el registro de la propiedad aquellos bienes, muebles o inmuebles que no tengan dueño y que lo apuntan y por 30 euros. El caso más escandaloso es el de la mezquita de Córdoba, que en 2006 fue escrita por el obispado de Córdoba y que está a mostrar de que se ha devuelto al Estado. Ya no digamos el tema de la concesión de cuestiones que tenía que amparar el Estado, los municipios fundamentalmente, las cesiones a corporaciones religiosas vía la asistencia social. Léase Cáritas, que tanto siempre digo, es que Cáritas, ojo, Cáritas tiene muchos voluntarios de buena fe que trabajan estupendamente, pero los jefes de Cáritas son los que son. Claro, y están manejando mucho dinero privado, pero también mucho dinero público, también de empresas que explotan a niños en el extranjero, Por lo tanto, el tema de asistencia social es un tema que habría que revisar también y que en este momento pues es un privilegio que la Iglesia Católica disfruta, hospitales, etcétera, centros de personas mayores, y que recibe dinero del Estado para que les atiendan. Bueno, fijaros, la sociedad española, voy a ir terminándolo poco a poco, la sociedad española en este momento no tiene nada que ver con la sociedad de hace 30 años. La secularización es enorme. El político que ahora tenga miedo de que cualquier normativa que vaya a hacer para eliminar suavemente privilegios a la Iglesia Católica le va a restar votos, está equivocado.
Porque aparte de que las confesiones religiosas, las corporaciones religiosas, sobre todo sus cabezas, tienen muy mala imagen hoy en Europa y fundamentalmente en España, estaría bien que poco a poco algunos de los privilegios se pudieran ir restando. Poco a poco, no digo de una, pero sí poco a poco. El IRPF, el impuesto del IBI, cosas de estas, ¿no? La ley hipotecaria, los conciertos educativos. Bueno, pues en España ahora mismo tenemos un porcentaje bastante elevado, sobre todo de jóvenes que votan de menos de 35 años, que se declaran ya abiertamente agnósticos y ateos. Nada más y nada menos que el 49% de la población. Que se declaran públicamente. Encuestas de la Fundación Santa María, encuestas del CIS. Digo, menores de 35 años. Y entre la población adulta, la situación avanza. Posiblemente un tercio de la población española no tenga creencias religiosas de ningún tipo. Y católicos y de otras religiones practicantes no pasan del 25%. No pasan del 25%. De otras religiones son muy pocos, no pasan del 3%. En realidad, de otras religiones no pasan del 3%, aunque, por ejemplo, la Conferencia Islámica de España contabiliza 1.300.000, pero ese 1.300.000 no todos cumplen, ni son creyentes, cumplen una parte de ese 1.300.000. Bueno, ¿por qué no se avanza más? Pues por tres causas fundamentales. Porque la Iglesia tiene lobbies muy poderosos dentro de los partidos políticos. La Iglesia tiene lobbies muy poderosos dentro de los partidos políticos. Todos. Las iglesias, en este caso en España la católica fundamentalmente, pero en otros países otras, claro. Y por eso no está en este momento en la agenda política, ni en la agenda sindical, ni en la agenda social. No está en la agenda. El tema de la laicidad no está en la agenda. Pero también hay otra resistencia, que es la apatía de la sociedad. Como a la gente no le obligan a ir a misa, a la ciudadanía pues tampoco le aprieta el zapato, le da igual, no pasa nada. Hombre, no pasa nada, claro, pero muchos derechos cívicos que se pueden ir perdiendo pueden ser como consecuencia de dogmatismos religiosos. Léase aborto, léase derechos de las mujeres, podemos seguir diciendo. Y por lo tanto, a lo mejor sí tiene importancia, a lo mejor tiene importancia. Nosotros entendemos que Europa Laica, que es una organización realmente pequeñita, tenemos grupos territoriales en todo el Estado, también algunos países europeos, somos una organización de pensamiento, pero también de agitación social. Gracias a las nuevas tecnologías se nos ve mucho, nos siguen mucho más en América Latina que en Europa, por el idioma, claro está. Llegamos cada día a cerca de 15.000 direcciones a través del boletín que os podéis suscribir gratuitamente dentro de laicimo.org, en donde se llevan noticias de laicidad, libertad de conciencia, de derechos humanos, etc. Y creemos que es inmediato. Nosotros propusimos a los partidos políticos a nivel estatal, en las últimas elecciones generales, una serie de medidas. Nos recibieron algunos de esos partidos, algunos lo incluyeron en sus programas tal cual venían aquí. Por ejemplo, Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña, algunos más también, BNG. Y luego en las elecciones autonómicas y municipales elaboramos también un documento para lo que se podía hacer a nivel local. Y también pues algunos partidos políticos también lo incluyeron dentro de sus programas. Yo creo que el Partido Socialista a corto plazo no lo va a hacer, pero para eso estáis quizá vuestra corriente de opinión, para intentar debatir dentro la posibilidad de algunas cosas, las menos onerosas para la Iglesia Católica, digamos, se puedan ir introduciendo. Y eso vendría bien para traer posiblemente ciertos votos, sobre todo de gente joven. Creemos que es necesario ya, pero no va a ser posible, la reforma de la Constitución. Tenemos el 11 de diciembre una tertulia en la Ateneo para hablar de la Constitución y de qué pasaría en una posible reforma de la Constitución próxima. Miedo nos da con las fuerzas que están conforme están en este momento, pero bueno, en Cataluña tampoco ha salido tan mal para la izquierda, así que bueno, para la izquierda tampoco ha salido tan mal.
También creemos que la ley de libertad de conciencia hay que debatir en el Parlamento. Hay una propuesta hecha al Parlamento hace 2 años que está muy elaborada, es decir, articulada y muy elaborada, y creemos que es la clave, no esta, pero sí sobre esta u otras. Ya Izquierda Unida presentó una propuesta y algún otro partido han presentado algunas propuestas. Es necesario la derogación de los acuerdos con la Santa Sede. Eso no es inmediato, pero es que es necesario. Y luego todo lo que afecta al tema económico y al tema de enseñanza hay que darle una vuelta. Porque el tema de enseñanza sí que es un tema importante. El tema de enseñanza es muy grave, lo de enseñanza. Porque no solamente los consejos concertados dogmáticos, sino pues esas personas nombradas por los obispos, que además no se conforman con ellos, sino que ahora dicen que quieren cristianizar aún más y que van a visitar colegios, y de hecho los visitan cuando les deja el director de turno. Y bueno, choca un poco con la realidad secular española, choca un poco, ¿no? Y entonces ahí los partidos políticos que tienen una responsabilidad pública, las que tienen una responsabilidad pública, los que están en el Parlamento, los que están en las autónomas, deben de hacer bastante más. Vamos a ver qué se puede hacer, por ejemplo, en Andalucía. En Andalucía hay un grupo de Europa Laica muy potente, en todas las provincias hay. Estamos tratando con Valderas y algunos miembros del Partido Socialista hacer pequeñas reformas dentro de lo que cabe en la comunidad autónoma. No estamos muy esperanzados, como no pudimos hacerlo en País Vasco, que durante un tiempo estuvimos tratando con gentes de Pachi la posibilidad de, pero como tenía un acuerdo con el PP era muy difícil hacer cosas. Bueno, Pachi hizo un gesto cuando no juró en nombre de Dios, un gesto que no vino muy bien a todos los laicistas, ¿no? Fue un gesto muy importante aquello. Y bueno, pues quedamos abiertos, ¿no? Carmina y tal, para poder debatir lo que queréis. Bien, pues ahora se abre un turno de preguntas. Yo creo que ahora lo más importante es el debate que se pueda hacer en estos momentos. ¿Cómo ve el laicismo la participación de los políticos en los derechos religiosos, como puede ser la Evangelia o el derecho de la participación? No ya de la santidad. Hombre, lo ideal sería no participar, pero hay que entender la diferencia entre tradiciones y manifestaciones religiosas. La Iglesia Católica no se inventó las tradiciones que tiene, cogió las tradiciones que tenían los romanos y tradiciones antiguas, e incluso muchos de los mitos de la religión cristiana católica son incluso egipcios, ¿no? Entonces, eso, lo que no puedes tampoco, hay que ser un poco también consciente, no puedes arrancar determinadas cosas del ambiente popular. Seríamos un país laico cuando, a pesar de que unos llevaran a la Virgen, se nos permitiera decir que es una muñeca, cosa que le costó muy caro a un cargo que dijo que era una muñeca. No era yo, que consta. Quiero decir, es una estatua, les guste o no les guste, es una estatua. Yo respeto a los que veneran a la estatua, pero la estatua me importa 3 pimientos. Y cuando a mí me decían, voy a terminar, pero sí que quiero explicar una cosa, que si no me había emocionado, dije, pues no, sinceramente, en absoluto. Yo tuve la suerte de, como no tenía fuerza, no la subí, porque además dije que no la subía. Dicho esto, quiero decir, entiendo que hay cosas que no se pueden suprimir. Lo que me parece mal es que se aumente. Y lo que os puedo decir es que yo asistía solo a 2 misas al año, a la de San Juan y a la de la Virgen de los Llanos, porque también entendía que representaba a todos. Pero a la misa de después de volver la Virgen, que no era una misa tradicional, no he ido nunca. Yo estaba en el ayuntamiento, que era la casa del ayuntamiento, y tampoco me ponía a mirar si la colocaban bien o la colocaban mal. No. Tampoco fui a ninguna ofrenda de flores. Eso sí que es un acto puramente religioso, no lo voy a calificar porque respeto lo que los que quieran hacerlo tienen, pero desde luego sí que no tiene ningún significado porque eso tiene 20 años. Entonces sí que puedo decir, y es una crítica, que cuando algunos hicimos un esfuerzo por, como decía Paco, poco a poco, porque no vas a cambiar una sociedad de golpe, pues nos vinieron los siguientes y se fueron y trajeron al presidente de la Junta y a todo el mundo a que hiciera la ofrenda de flores. A mí eso me parece una vergüenza. Y lo digo así, con todo, porque se lo he dicho a los que lo han hecho. O sea, me parece una vergüenza. Y me parece una vergüenza que se trajera a los legionarios
en la Semana Santa. Yo creo que hay que respetar las tradiciones y hay que entender que la religiosidad de algunas personas es una religiosidad tangible. Y yo por eso respeto a quien entiende, igual que respeto a que determinadas tribus africanas adoren a un tótem, respeto que aquí veneren a una virgen, exactamente igual. Como es una tradición, yo lo respeto. Ahora que vayamos a más, no. Y aquí se ha ido a más, ¿eh? En esta ciudad, algunos intentamos cortar, también como anécdotas, sobre todo para que se vayan entendiendo algunas cosas. Había costumbre, cuando yo tomé posesión el 15 de junio, y me explicaron que había costumbre de invitar a todos los cargos después de la misa de San Juan. Dije, ¿que yo voy a invitar después de una misa? Digo, hay que invitar. O sea, en ese momento, imaginaos que yo llevaba 4 días. Y dije, solución, no hay invitación. Punto. Se cortaron las invitaciones. Y es que dice, no, es que tiene que ser al final de la misa porque no se sabe cuánto dura. Digo, pues no tiene otra cosa que hacer. Vamos. Pero entiendo que hay cosas que no se pueden quitar de raíz, ni muchísimo menos. Pero hay cosas que si a mí me llegan a venir los vecinos a decirme que quieren hacer una romería, les hubiera dicho, la hacen ustedes, pero no cuentan con el ayuntamiento para nada, porque eso es una manifestación puramente personal. Yo creo que hay que distinguir lo que es el respeto a determinados sentimientos tradicionales que son difíciles de cambiar con algunas formas que se les puede dar un toque y no pasa nada. Yo no sé si tú quieres... No, está bien. A ver, Malaquías. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitar a Carmina y a Paco por vuestra larga pelea en este tema del laicismo, que a poco que os sigamos en el programa y en la página web, estéis haciendo una labor extraordinaria por defender unas ideas sensatas de una sociedad laica. Y yo quería preguntar en concreto, porque desde una perspectiva de izquierda, incluso más a la izquierda socialista, sí que hay izquierda, a mí me ha sorprendido siempre cómo gobiernos de izquierda, en concreto el PSOE, que ha gobernado durante mucho tiempo en España, y en Castilla-La Mancha, por supuesto, con un criterio de laicismo, vamos, aplicado, expresado y dicho. ¿Por qué no ha avanzado más el tema del laicismo en los años del gobierno de izquierda? ¿Por qué no se ha aplicado más? ¿Por qué no se ha aplicado más? ¿Cuáles han sido los nefastos mecanismos de poder? ¿Cuáles han sido los lobbies en concreto que han intervenido para conseguir que en muchos años de gobierno de izquierdas, de gobierno de izquierda en nuestro país, no se haya avanzado prácticamente nada y estemos todavía en la situación que estamos? Yo siempre he preguntado, ¿tiene que haber algo concreto? ¿Tiene que haber alguna forma maléfica, alguna forma de actuación para conseguir la actuación de la legislatura, para conseguir que no se haya avanzado? Entendemos que en otros campos, como la economía, por ejemplo, como la economía, entendemos que puede hacer menos de lo que quisiera y pues pasa lo que es. Pero el tema del laicismo y de plantear una forma de sociedad laica y de enfrentarse, de poner a la Iglesia en su sitio, simplemente es fácil, es fácil. No hay ninguna fuerza enorme que se lo impida. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque hemos pasado 30 años sin avanzar más que se podía haber avanzado. Yo trabajaba en una entidad financiera en el año 82 cuando el PSOE ganó por mayoría absoluta y tenía una responsabilidad sindical importante en Madrid, negociando convenios estatales. Y me consta que cuando ganó Felipe González las primeras elecciones, dentro de la AEB, la Asociación de la Banca Española y tal, y dentro de la entidad financiera que yo trabajaba, había una cierta preocupación y se estaban preparando a nivel interno cuestiones para si se abordaba el tema de la nacionalización del crédito bancario, es decir, una serie de elementos que desde el ámbito de la socialdemocracia europea en aquella época se podían haber desarrollado. Pasados unos tiempos, unos meses, unos años, hubo una relajación total en el sistema financiero español porque los compañeros y compañeras pues no habían abordado para nada lo que era el control del crédito bancario por parte del Estado. Es más, a través de Miguelito Goyori y otra serie de ministros como en la época, pues toda la banca pública se echó a perder y se fue absolutamente eliminando. En el caso de la Iglesia Católica el tema fue muy parecido.
bajo la trama de que no queremos perder votos porque España es católica, apostólica y románica, y si atentamos contra el poder eclesial podemos perder votos, pues en el fondo lo que había era unos lobbies con nombres y apellidos dentro del Partido Socialista, que en cualquier caso, en cualquier cuestión que se abordaba internamente, pues siempre había un freno total a poder ir ganando espacios a lo que eran los privilegios que entonces tenía la Iglesia Católica Española, y es más, pues algunos de ellos se fueron afianzando en gobiernos del Partido Socialista. Yo siempre cuento la anécdota curiosa pero macabra de que en la primera comunidad autónoma que se instauró la religión en la etapa infantil fue la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, siendo Bono presidente de Castilla-La Mancha, y entonces luego el resto de comunidades autónomas lo fueron adoptando después, pero en infantil la religión, pues, aquello era impensable, ¿no? Y sin embargo pues se hizo en la comunidad autónoma que gobernaba una persona que encabezaba una lista del puño y la rosa, ¿no? Independientemente de su ideología. Bueno, pues yo creo que la cuestión viene por ahí, porque hay personas dentro del Partido Socialista, también los había dentro del Partido Comunista en su época, los hay dentro de Izquierda Unida también, por lo que hemos podido apreciar después en algunos ámbitos que nos hemos movido, sobre todo en Andalucía, que se resisten mucho a ponerle con puertas a esos privilegios que la Iglesia Católica mantiene, privilegios que, como no es una charla sobre cuál es la situación interna de la Iglesia Católica, no la voy a abordar, pero la Iglesia Católica Española es inmensamente rica, y todo lo sobrante de caja que proviene de privados y del Estado va a las arcas del Vaticano y evidentemente a los paraísos fiscales. Entonces eso el Estado no lo aborda, y no lo aborda porque posiblemente dentro de todo ese ámbito pues está mucha gente muy importante metida en todo ese entramado de evadir impuestos y de evadir dinero al mismo nivel. Los conventos en España son lugares donde se oculta mucho dinero. Hace poco lo que ocurrió en un convento de Castilla y León, y que el tema se cerró en falso y había mucho dinero metido porque son los conventos, las iglesias, son sitios en donde el Estado no interviene. Cuando hemos intentado denunciar los problemas de maltrato moral e incluso físico que algunas monjas en algunos conventos sufren, los fiscales y el Fiscalía del Estado y otros se han negado a intervenir porque es asunto interno de la Iglesia Católica. Y en España se está maltratando a monjas en algunos conventos de este país. Si entráis en la página web del ECIMO encontraréis algunos ejemplos ilustrativos con nombres y apellidos, claro, y la Fiscalía no ha querido entrar, mucho menos los jueces. También creo que Francisco se ha dejado el privilegio, que yo creo que también es importante, y es el uso y abuso que hacen de nuestros espacios públicos, sobre todo de las calles. Disponen y bloquean las calles de nuestros pueblos y nuestras ciudades con la colaboración del ayuntamiento. Y bueno, pues simplemente, dicho esto, solamente quería preguntarle a Francisco si hoy he querido entender que está todavía mucho más complicado lo de no llevar sus hijos o nuestros hijos a las casas de religión. Va a estar mucho más complicado que lo tuve yo. No. Yo, que como sabéis he trabajado 32 años en un colegio religioso, sé cómo se ha trabajado allí a los alumnos. Pero hay una cosa que me compensa, saben todos de uñas, y la mayoría de los alumnos que han estado en los colegios religiosos están totalmente en contra de lo que han estado viviendo allí. De hecho, yo he casado a cantidad de antiguos alumnos que están reñidos totalmente con la Iglesia. Y hay una cosa que sí que me preocupa, porque mis hijas han sido, totalmente en contra de la religión desde siempre, por mucho que les hayan intentado lavar el coco, pero dos de ellos que han intentado apostatar, la Iglesia no se lo ha permitido. Y eso es muy duro. Eso es muy duro porque, claro, cuando tú no quieres estar en la Iglesia, cuando ellos te dicen que tantos feligreses tienen, porque tiene a tanta gente bautizada, que tengo algunos nietos que no están bautizados, pues cuando tú quieres salir de la Iglesia no te deja de ninguna forma. Y eso es una cosa muy dura en la que yo creo que también se tiene que trabajar. Eso solamente era lo que quería deciros, para animaros un poco en esta línea, porque no todo es
tan como ellos los meten. Sí, que lo trabajan mucho y, vamos, yo he tenido un vecino que se salió de cura, pero es más cura que antes, aunque tiene su mujer y sus hijos y tal, pero de cura es como otro cura cercano que hemos tenido aquí, como muchos secretarios generales que han pasado por el seminario y que aún lo llevan dentro. O sea, que lo sabemos que eso es con lo que estamos luchando y con lo que no nos creemos y no queremos, pero que al final eso es que lo llevan dentro, que lo vamos a hacer. A ver, Fernando. Fernando. O sea, bueno, en primer lugar también felicitar a la organización por tratar este tema del laicismo aquí en esta Casa del Pueblo, que también me han puesto bastante contento. Fundamentalmente, como miembro que soy, me considero de una minoría religiosa perseguida y discriminada, una de las pocas que quedan. Una minoría, somos todavía minoría, aunque como ha hecho parte entre los jóvenes, ya nos acercamos a la mayoría, los ateos, que hemos sido perseguidos y discriminados últimamente porque no hemos podido expresar nuestras convicciones. Cuando intentamos hacer, quiero recordar, la campaña del autobús ateo, para publicitar nuestras convicciones, se permitió en algunas ciudades, en Barcelona, pero también en Madrid, con el alcalde del PP, en Málaga, con el alcalde del PP, pero se prohibió en la de Zaragoza, con el alcalde supuestamente socialista, y también se prohibió en la de Albacete y en la de Sevilla. En Albacete llegamos a oír de concreto que un concejal del gobierno socialista, que anteriormente había sido dirigente de una organización sindical, es que la libertad de empresa estaba por encima de las condiciones religiosas. La Constitución no es exactamente donde se considera estos aspectos. Me gusta que se trate aquí, pero contrariamente a lo que se ha hecho al principio, yo creo que va a ser de escasa utilidad. Aparte de ser militante furibundo ateo, también lo soy escéptico, y en esto también soy muy escéptico. No creo que se pueda conseguir gran cosa frente a ese lobby, el socialismo de sacristía, los que calificamos coloquialmente como peapilas, que es los que en estos momentos nos dirigen, puesto que me he peleado contra un molino de viento bastantes veces. Por ejemplo, quiero leeros a todos una enmienda que presenté en el reciente, hace muy poco, en el 14 Congreso Provincial de Albacete, del Partido Socialista de Albacete. Es una enmienda que la presenté en el Congreso, dice textualmente, muy poco, un párrafo. El PSOE defiende una sociedad laica y una clara separación entre cualquier iglesia como una institución privada más, y el Estado. Por ello, en los ámbitos donde gobierne, no se donará suelo público ni se concederá financiación pública a ninguna confesión o institución religiosa para sus actividades profesionales. Se suprimirá todo tipo de simbología religiosa en los actos oficiales y en los espacios de titularidad pública que dependan de las administraciones locales y autonómicas. Y asimismo, ninguna autoridad pública o funcionario participará en calidad de tal, repito, en actos de naturaleza religiosa. He mirado esta mañana, porque como yo no era delegado, no sé exactamente cómo se trató. Sí que recibí una llamada para intentar consensuar una especie de laicidad inclusiva, de esas como dicho Carmina, y cuando ponemos estos epítetos a la laicidad es lo mismo que cuando se la ponía Franco a la democracia que llamaba orgánica, es que se la tiene que cargar literalmente. Entonces, pues bueno, después de rechazarla, sí sé que la empieza a rechazar, pero eso se queda como está. Y evidentemente, como está, se quedó, y como tal, no aparece. No solo no aparece, sino que hemos analizado y en las conclusiones del último Congreso General aparecen 5 referencias a la palabra laicidad, incluso habla de la supresión de contrato. La palabra laicidad en las resoluciones del Congreso Provincial de Albacete no aparece para nada, como van a esperar, por una parte, no es mucho. Y para terminar una anécdota más a las que ha comentado Paco, referencia pues, a nuestro flamante secretario general nacional, el alcalde de Toledo, que como miembro también que soy de la Unión de Ateos y de Pensadores de España, organizamos el Congreso, el Concilio Ateo de Toledo, hace 4 años, que fue prohibido, vetado por el alcalde de Toledo. Se prohibió, para todas las referencias,
y no se pudo generar ninguna dependencia pública. Hizo el socialista que los conocemos. Y no se recupera ese crear conscientemente hace unos días, no hace unos pocos días, hace unos pocos días, el Ayuntamiento ha participado en la entrega de un premio a la Fundación Madre. Para quien no lo conozca, la Fundación Madre es una organización que se dedica a combatir contra el derecho a decidir, contra el derecho a favor. Esa Fundación Madre tiene el vicepresidente Avelino Blanco, muy conocido por todos, miembro del Foro de la Familia, también un homófobo reconocido que ha luchado por contra el matrimonio homosexual. A esta gente es a la que nuestro secretario general regional es a la que sí. Efectivamente. ¿Qué podemos esperar entonces? Pues sé lo que hicieron con esta enmienda, sé su destino. Y pues soy muy escéptico de lo que vamos a conseguir. Ha habido un momento, Carmina, que hablaba del alcalde de Bien. Creo que la foto más increíble, dura, que a mí se me, cuando lo vi en televisión fue enorme, la impresión que causaba, ¿no? La visita del anterior Papa a Nicaragua. Y en la fila del Consejo de Ministros estaba Ernesto Cardenal. ¿Te acuerdas que vino unos años después aquí a Albacete con el Cultural, ¿verdad? Y cuando llega el Papa a él, le obligó a arrodillarse. Eso es algo tremendo, ¿no? Es algo tremendo, increíble, porque hay que conocer a este hombre, a Ernesto Cardenal, que dice, bueno, este salvaje, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Y ahora encima lo hacen santo por la vía de la premia, ¿no? Vale. Ese es un tema, no sé qué pensaría, me imagino que también lo vería el alcalde de Bien y sería bueno intercambiar impresiones, porque esa imagen ha hecho mucho daño. Eso de Estado Vaticano, como decía Paco, es que no tiene sentido ninguno, porque en el fondo es introducir ¿qué Estado Vaticano es ese? ¿Qué Estado Vaticano? Si es un paraíso fiscal, esto va con muchas cosas, ¿no? Pero claro, al lado de la City es poco. Y ahora bien, respecto a la última intervención, Fernando y los otros compañeros, Malaquía, yo creo que tú has dado también una clave, y es ir poco a poco. Y dice, bueno, como decía Keynes, ¿no? En el largo plazo todos hemos muerto. Bueno, habría que recordar y ser un poco más optimista, en el sentido de que esto es una tarea a largo plazo y además en carrera de relevos, precisamente por ese poco a poco y ese respeto que algunos tenemos cuando no se nos tiene respeto a nosotros, pero bueno, no debemos de estar condicionados como el perro del pueblo. Ahora, sí que hay un tema que conviene también ponerlo por ese poco a poco y la paciencia. Aparte de invocar a uno de los padres de la Unión Europea, Jean Monnet, sí que conviene recordar cómo los derechos civiles en Estados Unidos se consolidaron. Una mujer en el año 56, negra, en un autobús en Alabama, estaba allá y subió un ciudadano blanco y le dijo que se fuera. Se llamaba Rita Park. Rose Parker. Entonces esta mujer no se levantó, el ciudadano blanco se la llevó, la denunció y ella se fue directamente a derechos civiles y 10 años más tarde había la gran manifestación en Washington. Y los derechos civiles afortunadamente se han consolidado y en Estados Unidos ha dado ahí un presidente negro, que además es repetido. Yo creo que ahí es donde está un poco la clave, porque tenemos que hacer relevos para los que vengan detrás, ¿no? Yo, de todo lo que habéis planteado aquí, he visto los objetivos. Yo creo que había que seleccionarlos por una parte, priorizar. Podemos entrar bien por los granos de la granada, voy a la granada y dar un hachazo. Lo claro sería el primer gobierno socialista que aparezca, cuando aparezca, y lo digo hoy día 26, yo creo que eso sería una oferta estratégica a hacer. O no hacerla, o no decirla y hacerla, que creo que es lo mejor que se puede hacer. El concordato, ponerlo al servicio, si hay que hacer concordato, y si no hemos acabado, y fuera. A ver, habrá que verlo desde el punto de vista de relaciones internacionales, cómo se consolida eso. Pero yo me quería referir a algo más. Esto yo creo que hay que darle mayor transversalidad. ¿Qué aliados tiene el movimiento laico? ¿O qué aliados podemos tener? Porque incluso en la orilla religiosa
fuera de lo que es la cúpula eclesiástica, la autoridad, hay movimientos de base que son tremendamente interesantes. No es lo mismo ir a ver al obispo de Alcalá que ir a ver a Pérez Casaldani allí en Brasil. Es algo distinto, ¿no? Y esos movimientos tienen bastante que decir y son bastante activistas. Lo que pasa es que están absolutamente marginados o no lo sé qué pasa ahora mismo con el tema de la Asociación Teólogos Juan 23, que están en muchas cosas de estas. No lo sé. Es pregunta porque ha habido un momento porque sumar complicidades estratégicamente para que esto esté avanzando es fundamental. Es fundamental. ¿Vamos ya? Sí, ya digo, sí. Vamos a ver, empezando por el final que ha planteado Juan. Hemos de comentar que dentro de lo que es Europa Laica, que no somos excesivamente, no somos muchos socios, somos pocos socios a nivel estatal. Tenemos personas de múltiples convicciones y personas cristianos de base y personas muy activas que son creyentes pero que tienen una postura muy clara en lo que ha de ser la separación Iglesia-Estado y lo que ha de ser la laicidad de las instituciones. Es evidente que tenemos una mayoría de personas que pertenecen al ámbito agnóstico, al ámbito ateo, al ámbito deísta quizá, pero tenemos personas que pertenecen de alguna manera a la Iglesia de base. Incluso hace un mes estuve yo en una reunión de una mañana entera con unas 60 personas de Madrid, todos habían sido curas, algunas monjas, y tuvimos una convivencia de unas 5 o 6 horas, muy agradable, muy bonita. Bueno, y creo que salió de allí, pues desgraciadamente eran todos mayores, bastante mayores, había poca gente joven. Es un problema que hay ahora mismo en el ámbito de la Iglesia Católica, que los jóvenes que están, por lo que decía Aurora de los colegios católicos, los jóvenes que están son jóvenes muy integristas, son pocos pero muy integristas, entonces no participan de estos colectivos de base apenas, no está muy envejecida esta población. Y sí que es cierto que los colegios católicos salen mucha gente muy en contra, pero el porcentaje más alto de jóvenes integristas que están luego en los Kikos, Comunidad de Liberación y todo esto, son jóvenes en el 95% que proceden del ámbito de los colegios católicos, sobre todo de los que son de pago, eso también hay que decirlo, porque hay encuestas hechas y tal, ¿no? Por lo tanto, sí que hay que buscar estrategias con organizaciones sociales, con organizaciones políticas, las que podamos, con organizaciones sindicales en el ámbito de la enseñanza, donde tenemos un problema muy serio con dos grandes organizaciones sindicales que son UGT y Comisiones, que no entran en el tema de la laicidad de la enseñanza porque parece como si atentáramos contra los profesores de religión o atentáramos contra las personas que trabajan en la concertada católica. Y bueno, pues sí tenemos pero sí con otras organizaciones como los STES, como todos los sindicatos de tipo nacionalista, y estamos trabajando en esta campaña. Precisamente hay unas 100 y pico organizaciones, y porque el tema de la enseñanza de verdad para Europa Laica es fundamental, porque creemos que en este momento podría ser casi el 50% de nuestro trabajo dedicado al ámbito de la enseñanza, por pura lógica, ¿no? El tema de la escasa utilidad de esto dentro del partido, yo entiendo a Fernando y también un poco lo que comentaba Juan. Es cierto que dentro del partido nosotros hemos tenido muy poquitos contactos con los órganos oficiales del partido. Y nosotros, yo llevo de presidente solo 4 años, yo no fui fundador de Europa Laica, fueron otros compañeros, y yo lo primero que hice cuando entré fue ponerme en contacto con la gente más cercana que yo tenía, ¿no? Aparte de compañeros de Izquierda Unida, compañeros del PSOE, y encontré una acogida muy grande en compañeros de Izquierda Unida. En el PSOE bastante reticencia. Siempre Álvaro Cuesta me atendió siempre muy bien, porque yo tenía una gran relación de cuando él era concejal de Gijón, y él tenía una responsabilidad importante dentro de la ejecutiva, además era el presidente de la Comisión de Justicia, y con él mantenía unas interesantes relaciones, también con Pedro Cerolo, pero lo que era la dirección del partido jamás logramos hacer una reunión, ¿no? Incluso después del Congreso de Sevilla, que se aprobó aquello del tema que dijo Alfredo Pérez Rubalcaba, lo de los conciertos educativos, intentamos acercarnos para valorar con ellos, darles un poco nuestra opinión sobre el tema, nuestra opinión técnica, nuestra opinión política sobre el tema. Y bueno, la verdad es que, es decir, aquí en esta casa, también lo dije en la Casa del Pueblo de Vitoria hace unos meses que estuve, que el único partido que a nivel oficial no nos ha recibido es el Partido Socialista Obrero Español. Así de claro. Nos ha recibido el PP, nos ha recibido, bueno, evidentemente Izquierda Unida, nos ha recibido el BNG,
Convergencia se ha recibido a nivel de Madrid, a nivel de ETA. Pero el Partido Socialista solamente hemos tenido un contacto último que ha sido con relación a, fue a iniciativa nuestra, para llamarles un poco la atención de lo que estaban haciendo, o de lo que estabais haciendo, que con el tema del pago del impuesto del IBI, y que enseguida salió el Partido Socialista con unas manifestaciones, que es el tema del IBI, y le llamamos enseguida a la persona que lleva la responsabilidad municipal, que no recuerdo el nombre, que era consejero en Andalucía, Zarrías, Gaspar Zarrías. Le llamé personalmente, me contestó, estuve reunido con él, estuvimos reunidos un compañero con él allí, y dijimos que ese tema era un tema mucho más complejo de lo que el Partido Socialista lo planteaba. No era tan fácil llegar y suprimir el IVA, porque claro, hay que reformar muchas leyes, hay que reformar muchas cosas, y no era tan fácil porque en este país paga IBI a nivel institucional muy poca gente, y por lo tanto el tema no era tan fácil, no solamente la Iglesia Católica, sino que el tema había que abordarlo con mucha más amplitud, y no solamente de que la Iglesia Católica no pagara el IBI. De hecho, en todas nuestras propuestas nunca hablamos solo de la Iglesia Católica, hablamos de la Fundación Franco, hablamos de la Fundación Julián Besteiro, hablamos de tantas y tantas cosas que no pagan el IBI en España, de que no solamente la Iglesia Católica, ¿no? Y esa reunión fue la única institucional que hemos tenido con el partido, y parece que a partir de esa reunión bajó el diapasón del tema, el PSOE lo bajó bastante y dejó de actuar en ese tema. Y bueno, pero yo creo que sí, que dentro del Partido Socialista tendrán que darse, habrá que darse cuenta alguna vez que hay ciertos temas que merece la pena abordarlos, y el tema de la laicidad es fundamental, ¿no? Es decir, que más tarde o más temprano. El tema de la apostasía, ya con esto voy terminando. Aurora, si no pueden apostatar, que nos lo digan. Apostatan un día, vamos, que me den de baja, coño. Es decir, que nos solucionamos problemas a personas casi cada semana. Es decir, que no hay problema. Es decir, que te vas al obispado y le montas un pollo y enseguida te mandan... El problema de apostatar, voy a decir cuál es el problema de apostatar. Yo no he apostatado. El problema de apostatar es el siguiente. Los datos que tiene la Iglesia Católica de mío, personales, desde que yo me bautizaron en la Iglesia de San José de Albacete, un buen día, tal vez, mi padre se llama Paco Francisco, mi madre Matilde, que nací en tal fecha, y poco más. Y poco más. Bueno, sí, luego me casé por la Iglesia, porque en aquella época era obligatorio y tal, ya luego no bauticé a ningún niño. Luego mis hijos no dieron en la escuela, no estuvieron tampoco. Conocí yo a Carmina, la primera vez que la vi fue por un tema relacionado con los hijos en la escuela y la religión, mucho antes de conocernos en la política. Y tiempo con datos míos. Si yo apostato, les tengo que dar todos mis datos, mi dirección, mi teléfono, entonces, para que yo apostato en conciencia, y me da igual, porque yo no soy fiel de esa iglesia. Ahora, aquel compañero o compañera que nos pide que le echemos una mano, se lo echamos. Ahora hemos solucionado de un señor de Madrid muy mayor que quería apostatar, y en Jaén le han mandado el certificado como que ya no pertenecía a la Iglesia Católica, amenazándole con ir al infierno. Claro, pero bueno, esa es cosa de ese señor, ¿no? Bueno, no es más complicado ahora no ir a religión, ¿eh? Ahora es mucho más fácil. Pues luego lo hablamos. Es mucho más fácil. Fíjate que si es fácil que menos del 50%, fijaros la cifra que voy a dar, menos del 50% del alumnado de la escuela de titularidad pública del conjunto del Estado, según el informe del 2009-10 del Consejo Escolar del Estado, no pide religión, de todas las etapas no universitarias, bachillerato, secundaria, primaria e infantil. Es decir, que en este momento hay más jóvenes en su conjunto que no piden religión. Mira, en el País Vasco hay 70 institutos que ningún alumno pide religión. Ningún alumno pide religión en 70 institutos del País Vasco. Y las federaciones de APAS con el gobierno vasco consiguieron, con el gobierno de Pachi, consiguieron que esas 2 horas que se quedaban libres del horario se dieran otras asignaturas en cada centro, lo que se creyera oportuno. Recurrió la Iglesia Católica al Tribunal Supremo y lo ha perdido el gobierno vasco. Es decir, esas 2 horas siguen siendo inhábiles, aunque ningún chico pida religión en el País Vasco. Luego, si acaso, os contaré otra anécdota en el País Vasco, que esa es peor que la que contaba antes. No quiero ser muy larga, pero quiero añadir 2 cosas. Algo que ha dicho Juan Francisco respecto a que había que hacer cosas. Yo recuerdo que nosotros somos una asociación que podemos denunciar y agitar
pero que corresponde a los partidos, y por eso me parece que estamos completamente en línea con la idea vuestra de que es que hay que hacer política, y hacer política es precisamente esto. Pero nosotros podemos hacer política en el sentido de que podemos traeros nuestros deseos y nuestras convicciones, pero quienes tienen que llevar a la práctica son los que tienen cargos políticos en cada momento. Ir poco a poco, como habéis dicho, sí, pero es que hemos avanzado muy poquito. Pero ir, y eso, poco a poco, pero ir. Sí, claro, es que hemos avanzado muy poco. Y simplemente quería añadir una cosa, porque ahí sí que todos somos responsables. Y sí que quiero que en eso colaboréis. A lo mejor no vosotros, pero con gente que tengáis alrededor. Lo que tú has dicho antes, que decían los compañeros, rezar no es malo, total, no pasa nada por ir a clase de religión, eso es lo que mantiene un estatus. Y eso es lo que yo me he encontrado y con lo que he luchado desde el año 82, que mi hija fue por primera vez, o no fue por primera vez a clase de religión, y me he encontrado con compañeros de esta casa que con ese argumento no apoyaron. Y ahí es donde... Gracias a Carmina Pago, que está en la Casa del Pueblo.